Lo que vamos a ver el día de hoy, bueno, habíamos visto la semana pasada referente a la fórmula del divisor de corriente, ya, ya habíamos visto hace un ratito las aplicaciones de ese divisor de corriente, para qué es, o las fuentes de corriente, para qué nos sirven, ya. Igual lo vamos a ver nosotros en la elaboración de la fuente y en la elaboración de un amplificador de audio. Ya, lo que vamos a ver el día de hoy, prácticamente, bueno, esto ya habíamos visto la semana pasada, sí, son, ya, vamos a ver las fórmulas del divisor de corriente con dos ramas, ya, que es una de las fórmulas que también vamos a aplicar. Bueno, aquí se refiere más a, a dos ramas, ya, eh, o es decir, a circuitos con dos resistencias. ¿Sí? Para la obtención de estas dos fórmulas que nosotros necesitamos para calcular la corriente. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Ya. Y voy a encender mi cámara. ¿Me permiten, por favor? Correcto. Correcto. Ya. Encender mi cámara. Un ratito. Ya. Lo que vamos a ver es básicamente la fórmula del divisor de corriente, ¿sí? Pero esta de dónde sale. Nosotros sabemos de que cuando tenemos un circuito con dos resistencias, ya, un circuito básico con dos resistencias, para poder calcular la resistencia equivalente de este sistema o de este circuito, tenemos resistencia 1, resistencia 2. Para poder calcular la resistencia equivalente, nosotros nos basamos con la fórmula que es igual a resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Básicamente es eso. ¿Sí? Y, y recuerdan que nosotros anteriormente habíamos visto algunas fórmulas referente a la, a la corriente, al divisor de corriente, que normalmente lo habíamos visto, ya sea para dos o más resistencias, que lo vamos a ver a continuación. Recuerdan que teníamos el divisor de corriente en cada una de las resistencias, que era corriente es igual a I1 por la resistencia total, ¿sí? Y sobre la resistencia 1. Y esto de multiplicarnos por corriente total, ¿ya? Pero en este caso solo vamos a ver un divisor de corriente para dos ramas, nada más, ¿ya? Permítame un ratito. No me deja ver, no me deja quitar ahí una herramienta de zoom de la cámara, que no sé si ustedes la ven, creo que no la ven ustedes. A ver, permítanme un ratito, quiero quitar esa herramienta de zoom. Ojalá no me haga problema. A ver, que no se quite esa. Me sale ahí unas indicaciones. Ya. Entonces, nosotros en base a ese divisor de corriente, que de manera general lo habíamos visto, vamos nosotros a ver el divisor de corriente en dos ramas. ¿Y cómo hacemos? Lo que hacemos prácticamente es que tenemos este divisor de corriente de manera general que habíamos visto anteriormente, y escogemos la resistencia equivalente, ¿sí? La fórmula de resistencia equivalente para estas dos resistencias, y las reemplazamos aquí, ¿ya? Lo reemplazamos aquí y obtenemos corriente, ¿sí? 1 es igual a ¿qué? En este caso vendría a ser, va a ser una formulita bastante grande, ¿sí? A resistencia 1 por resistencia 2 y sobre resistencia 1 más resistencia 2. Esta es la línea principal. Ya voy a hacerle más arribita. Esta es la línea principal. Y sabemos de que aquí me queda resistencia 1. Y esto, por obvias razones, me va a quedar de la siguiente manera: por corriente total. Ya tenemos ahí todo eso. Hagámoslo más, más presentable. Corriente 1 es igual a ¿qué? Entonces, en este caso vendría a ser
la resistencia 1 por resistencia 2, ¿sí? Y esto vendría a ser resistencia 1 más resistencia 2, y esto dividido para la resistencia 1. Ya, corriente total. Entonces, ahí nosotros debemos resolver esta ecuación. ¿Y cómo lo hacemos? Le colocamos aquí un 1 y multiplicamos medios con medios y extremos con extremos. Ya para poder resolver esta fórmula. Entonces, ¿cómo me queda aquí? Me queda de la siguiente manera. ¿Sí? Me queda medios, extremos con extremos es numerador. Resistencia 1 por resistencia 2, línea principal, y esto me va a quedar resistencia 1 por resistencia 1 más resistencia 2, porque he multiplicado yo, en este caso, medios con medios que queden en el denominador. Y esto, por obvias razones, me va a quedar por la corriente total. Por la corriente total, en este caso yo lo que voy a hacer es suprimir lo que me sobra, y me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar, en este caso, resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2, y esto va a ser multiplicado por la corriente total. ¿Sí? Esta es la corriente 1. La corriente 1. ¿Sí? Estoy calculando aquí, o estoy sacando la fórmula para un divisor de corriente cuando tenemos un circuito con dos ramas. Nada más. Esto es para dos ramas. ¿Sí? Para dos ramas o para dos resistencias que están en paralelo. Ya. Algo peculiar que sale aquí es de que yo voy a calcular la corriente 1 en la resistencia 1, ¿sí? ¿No es cierto? Y esto es multiplicado, ¿por qué? Por su opuesto o por la resistencia opuesta. Porque esta corriente de aquí es la corriente de la resistencia 1. ¿Esto es igual a qué? Por la resistencia opuesta sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 y por la corriente total. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo calculo la corriente 2 es igual a ¿qué? Es igual a su opuesto, porque recuerden, voy a calcular la corriente en la resistencia 2. Entonces, la resistencia opuesta de la 2, ¿cuál es? La resistencia 1. ¿Es igual a qué? A la resistencia 1 más resistencia 2, y esto lo multiplico por la corriente total. Ya, entonces recuerden, la fórmula del divisor de corriente con dos resistencias o dos ramas, sí, es de esta manera. Sí, para la corriente 1, ¿qué quiere decir? Para la corriente de aquí. Para la corriente de aquí, 1 y 1. Y es la corriente I2. ¿Sí? La corriente I1 es igual a ¿qué? A la resistencia opuesta, a la resistencia 2. Perdón, voy a arreglarle aquí. Tenemos resistencia 1 y aquí resistencia 2. ¿Ya? A su opuesto. Aquí está. Corriente 1 es igual a ¿qué? O corriente en la resistencia 1 es igual a ¿qué? A la resistencia opuesta, es decir, a la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 por corriente total. Esta es la fórmula para la primera corriente. Y la corriente 2 es igual a ¿qué? A la resistencia opuesta, que yo estoy midiendo esa corriente, dividido para la resistencia 1 más la resistencia 2 por corriente total. Entonces nos quedaría así. Así, más o menos. Ya, esta es la resistencia 1, resistencia 2, ya, corriente 1 y corriente 2, que viene así. Ya, ahí está, facilito. Sí, corriente 1 es igual a la resistencia opuesta sobre la resistencia 1 más resistencia 2 por corriente total. Sí, permítame un ratito, voy a compartir. ¿Qué pasó? Que no veo Zoom. Aceptar.
está Zoom? Aquí está Zoom. Ya, voy a compartir la pantalla en este momento. Creo que está lento el internet, creo que sí está lento. Ya. En base a eso, podemos ver a continuación las fórmulas que hemos obtenido. Ya, las fórmulas que hemos obtenido y podemos concluir nuevamente que la corriente 1, es decir, la corriente que viene por aquí, ya, es igual a ¿qué? A la resistencia opuesta sobre resistencia 1 más resistencia 2 y por la corriente total. Asimismo, corriente I2 es igual a ¿qué? A la resistencia opuesta de esta corriente que va a la resistencia 2, ¿sí? Sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 y por la corriente total. Básicamente solo nos vamos a basar en estas dos formulitas que son bastante fácil, ¿ya? Para aplicarlos en el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice encuentre la corriente I1, la corriente I2 de este circuito. Utilizamos la fórmula del divisor de corriente. Sí, tenemos los aspectos más importantes, que la corriente total, tenemos las resistencias de cada una de las ramas, y además nosotros podemos aquí calcular la fuente, cuánto vale la fuente, para poder obtener los 100 miliamperios, en este caso para este sistema. ¿Ya? Entonces aquí nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a tratar de dibujarlo lo más preciso posible. Ya, ahí vi. Lo más preciso posible, de tal manera que yo tengo el circuito así. Tengo un nodo aquí, ya, en el cual sale por aquí una rama y se queda por aquí a otro nodo. Sale por acá otro nodo, uno se queda aquí una rama y llegamos a este nodo. Ya. La información básica de este circuito me dice que esta resistencia 2 vale 47 ohmios, resistencia 2. La resistencia 1 vale 100 ohmios. ¿Ya? Y yo lo que debo calcular es la corriente que se va a dividir por esta rama y la corriente que se va a dividir por esta rama en base a una corriente total que yo tengo, que en este caso vendría a ser 100 miliamperios. 100 miliamperios. ¿Sí? Esta es la corriente total. ¿Ya? En base a eso, nosotros ya sabemos que, a ver, aquí la corriente total que entra por aquí va a ser igual a la corriente total que sale por acá, ¿no es cierto? Corriente total. Ya. Entonces esta corriente de aquí es igual a la corriente de acá. Y obviamente aquí se va a dividir en esta corriente en razón, en función de cada una de sus resistencias. Rápido lo hacemos. ¿Sí? La fórmula de divisor de corriente es igual a ¿qué? Corriente en la resistencia 1, voy a hacerlo, en la resistencia 1. Corriente en la resistencia 1 es igual a ¿qué? A su opuesto, que es la resistencia 2. Resistencia 2 sobre la suma de las dos resistencias, resistencia 1 más resistencia 2. Y eso va multiplicado por la corriente total. Ya, entonces la fórmula queda. La corriente en la resistencia 1 es igual a ¿qué? A su opuesto, en este caso que es la resistencia 2, ¿sí? Sobre la sumatoria de las dos resistencias por la corriente total. Si reemplazamos, nos queda de la siguiente manera. La resistencia 2 es igual a ¿qué? A 47 ohmios. Y esto dividido para la sumatoria de los dos, que vendría a ser 100 más 47, vendría a ser 147. 147 ohmios. Y esto, por obvias razones, le voy a multiplicar por los 100 miliamperios. ¿Sí? Por los 100 miliamperios. Por favor, ¿me pueden ayudar con la respuesta? 31,97 miliamperios. Muy amable, compañero. 31,97 miliamperios. 31,7 miliamperios. Muy amable, compañero. Sí, voy a hacerle acá con negrita para que se vea muy bien, porque ya no sé el internet qué le pasó. 31,97 miliamperios. Correcto. Tenemos la primera respuesta. Y por obvias razones, yo aquí ya puedo
más fácil, ¿no es cierto? Mediante el divisor de, como ya sé que por acá arriba viene 31.97, por abajo, ¿por cuánto me queda, compañeros? 68,02 miliamperes. Correcto. Como yo ya tengo los 31.97, utilizo la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no es cierto? ¿Sí? En el cual me va a decir que la corriente en la resistencia 2, en este caso lo voy a hacer así rápido, puedo utilizar la misma fórmula, claro, pero lo voy a hacer más rápido. La corriente en la resistencia 2 es igual a ¿qué? A la corriente total menos la corriente 1. En este caso vendría a ser la corriente total 100 miliamperios, ¿ya? Menos, en este caso, 31.97 miliamperios, ¿ya? ¿Sí? En total me va a dar, en este caso ya tengo ahí mi calculadora, ¿cuánto me dijo, compañero? 68,02. 68,02 miliamperios. 68,02 miliamperios. ¿Sí? Esta es la corriente que me da. Entonces tenemos las dos corrientes. 68,02 miliamperios. ¿Sí? Voy a colocarle acá con negrita para que se vea. 68,02 miliamperios. ¿Ya? Y 31.97. Si sumamos las dos, me va a dar obviamente los 100 miliamperios que tenemos aquí. ¿Sí? Me va a dar los 100 miliamperios. ¿Ya? En el cual podemos comprobar que se ha dividido la corriente. ¿Ya? Además de que el uso de la ley de Kirchhoff de las corrientes, puedo obtener la corriente aquí de manera más rápida. Obviamente, como les digo, pueden utilizar la misma fórmula que arriba, sí. Corriente en la resistencia 2 es igual a la resistencia 1, sobre resistencia 1 más resistencia 2 por corriente total. Sí, pero los compañeros decidieron realizarlo de la manera más fácil y rápida. A ver, yo quiero simular este circuito. ¿Qué me falta para simularlo? Compañeros, ¿alguien? Una fuente de voltaje. ¿Y cuánto es la fuente de voltaje? Fuente de voltaje o fuente final es igual a ¿qué? Tengo la corriente total y tengo que calcular la resistencia total. ¿Sí? La resistencia total. La resistencia total está muy fácil. La resistencia total yo puedo calcular la resistencia total es igual a ¿qué? A la resistencia 1 por resistencia 2 y sobre resistencia 1 más resistencia 2. La misma fórmula que utilizamos para poder obtener las fórmulas del divisor de corriente. En este caso, compañeros, la resistencia total, ¿cuánto me sale, compañeros? 31.92. 25,61 no sale. Ya, a ver, el otro compañero 31 puntos. ¿Quién me da más? ¿Quién me da menos? ¿Alguien que me corrobore tal vez los datos? 31.97. Ya, 31.97, compañero. Ahí por ahí tal vez se le fue algún numerito más para que le revise. 31,97 ohmios. Es la resistencia equivalente ya de estos dos. De estos dos. La resistencia equivalente de estos dos. Ahora sí, y en base ya a la resistencia equivalente que hemos calculado aquí gracias a los compañeros, yo ya puedo coger y calcular aquí el voltaje. 100 miliamperios por los 31.97 ohmios. ¿Cuánto me sale el voltaje, compañeros? 3,19 voltios. 3,19 voltios. Ahora sí yo ya puedo simular. Sí, ahora sí yo ya puedo coger y simular el sistema de tal manera que yo ya puedo comprobar si esto es cierto o esto se cumple o esto no se cumple. Permítanme. Aquí lo tengo justamente. Un ratito. Creo que no lo tengo. Pero veamos rapidito a ver si se lo hace. A ver, a ver, a ver.
Ya está bien, sí. Ya les comparto. Ya, ahora sí, les voy a compartir. Bueno, esta es la anterior, esta es la otra. Sí, vamos a hacerlo rapidito. Ya, tenemos uno ahí. Tenemos uno por acá. Permítanme un ratito que está compartiéndoles ya. Tenemos la fuente. Tenemos la fuente. Coloquemos el amperímetro también por acá. El amperímetro. Pongámosle en miliamperios para que se visualicen los 100 miliamperios. Y me van ayudando, compañeros, indicándome los valores de la primera resistencia, el valor en ohmios. Permítanme un ratito, voy a colocar tierra. Ya, ¿cuánto tenemos aquí? 100 ohmios era. ¿100 ohmios o 110 era? ¿Cuántos ohmios era ahí? 100 ohmios eran, ¿cierto? Sí. Y acá abajo, 47. Sí, 47. 47 ohmios. Ya. ¿La fuente cuánto me dijo, compañero? ¿La fuente? 3.2 voltios. 3.2. Coloquémosle 3.2. Gracias. 3.2. Ah, perdón. Es punto, es. Ahí sí. 3.2 voltios. Ah, perdón. Estoy mal. Tengo que colocarle en paralelo. A ver. Permítame un ratito. Está colocándole en serie. Ahí sí. Y coloquémosle un divisor. Ahí sí. Estaba colocándole en serie. Ahí sí. Correcto. Ahí sí. Ahí sí. Veamos. Sí. Sí se da. A ver, déjame ver. Sí se da. Sí. Tenemos los 100 miliamperios que veo que se cumple aquí en el circuito. Que lo estoy señalando en este momento. Los 32 miliamperios. Sí, que nosotros sacamos 31.97, que se lo redondea a Proteus, si está, y 68.02, sí, ahí lo está redondeando, 68.1, que sí sale. Hemos comprobado que sí, en realidad sí, esto sí se cumple, ya. Permítanme un ratito, voy a dejar de compartir y voy a compartir la presentación. Ya, correcto. Una vez ya visto ese ejercicio que se cumple, que hemos obtenido la respuesta de manera correcta, vamos a ver a continuación lo que se refiere a la potencia en circuitos en paralelo. ¿Ya? Yo le hago aquí una pregunta al compañero Luis Abarca. Luis, compañero Luis. Sí, ingeniero. ¿Ya? ¿Ustedes la potencia en circuitos en paralelo sí lo vieron? Me parece que sí, ingeniero, no recuerdo muy bien. Ya. ¿Se acuerdan las fórmulas, las tres fórmulas de potencia que vimos anteriormente? ¿Cuáles eran? ¿Sí se acuerdan? Tal vez las tienen anotadas por ahí. O alguien que me ayude, compañeros, con las tres fórmulas de la potencia que vimos anteriormente. Potencia es igual a voltaje cuadrado sobre resistencia.
A voltaje cuadrado sobre resistencia. ¿Qué más? La otra fórmula. Corriente por Es igual voltaje. a corriente al cuadrado por resistencia. La segunda, Corriente al cuadrado por resistencia. ¿Y otra más, compañeros? corriente por voltaje. Corriente por voltaje. Entonces La tenemos... última, A ver, dígame, compañero, dígame nomás. la última es potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Ya, chévere, sí la tenemos aquí. Muy amable, compañero. Muchas gracias. Ya. Hay que tomar en cuenta, compañeros, que estas tres fórmulas de potencia igual son aplicables aquí. En potencia, circuitos en paralelo. Las fórmulas que nosotros utilizamos anteriormente en serie, también las vamos a ocupar aquí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para formalizarlo de mejor manera, voy a coger y anotar. Aquí, ¿qué nos dice? La potencia total en un circuito en paralelo se encuentra ¿cómo? Sumando cada una de las potencias de cada una de las cargas. ¿Sí? Como que si tuviéramos resistencias en paralelo, en serie, perdón. ¿Sí? Aquí en paralelo es así mismo, como que estuviéramos en serie. ¿Ya? Ya sabemos que la potencia PT es la potencia total y la potencia PN es un número finito de resistencias. ¿Ya? Y obviamente está tratando como potencias de manera individual. Yo en algunos circuitos, en algunos sistemas, yo les voy a pedir que me calculen la potencia individual en cada una de las cargas, o si no la potencia general, que es más fácil, es más rápida. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que las potencias o las fórmulas de potencias que vimos en clases anteriores son aplicables aquí para circuitos en paralelo. ¿Ya? Ya sabemos que potencia total es igual al voltaje sobre corriente total, potencia total es igual a corriente al cuadrado sobre resistencia por resistencia total, ¿sí? Corriente al cuadrado total por resistencia total, ¿sí? Potencia total es igual al voltaje al cuadrado sobre resistencia total. Nos quedamos con esas tres fórmulas, ¿sí? Entonces recordemos que son aplicables y debemos sumar todas las potencias como que estuviéramos resistencias en serie. Fácil esto. Entonces, ya visto eso, me dice, determina la cantidad de potencia. Si determina la cantidad de potencia total presente en el circuito en paralelo de la figura. ¿Ya? Podemos ver ahí que de la misma manera para simularlo no tenemos fuente. Tenemos la corriente total, tenemos las tres resistencias, ¿sí? De tal manera que vamos nosotros a proceder a realizarlo. Por si acaso, si se realiza este circuito en Proteus 7.6, no vamos a tener el batímetro. Recuerden, a partir del 8 hacia arriba, de la versión 8 de Proteus hacia arriba, sí tenemos el batímetro. ¿Ya? Entonces, en este caso, compañeros, en caso de que lo hagan en el Proteus, realicen en el Proteus 8 para que no tengan ningún inconveniente. Voy a dejar de compartir. Espero que vayan a mi pantalla, compañeros. Perdón. Ya. Un poquito borroso ahí, pero que creo que es el internet. Créanme que creo que es el internet, porque ayer tuve una tutoría y se ve clarito. Ya. Tenemos el circuito que voy a dibujar, que es de la siguiente manera. Tenemos tres resistencias conectadas, en este caso, en paralelo. Ya, voy a hacerlo así. Voy a hacerlo bastante amplio para que se pueda visualizar. Correcto. Ya. Tenemos estas tres resistencias, en el cual por aquí nos inyectamos los 200 miliamperios. La resistencia 1 es igual a ¿qué? 68 ohmios. La resistencia 2 es igual a los 33 ohmios. Y la resistencia 3 es igual, en este caso, a los 22 ohmios. A 33 ohmios, por ahí se ve. Ya. Tenemos las tres resistencias. Por aquí viene positivo, por acá negativo. Es lo que nos dice aquí el ejercicio. El ejercicio nos dice determine la cantidad de potencia total. La potencia total
ya presente en el circuito. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a analizar las fórmulas de la potencia que tenemos acá arriba, tenemos resistencia y tenemos corriente. ¿Sí? Tenemos resistencia y tenemos corriente. Podemos utilizar, en este caso, la que tenemos aquí, ¿no es cierto? Potencia es igual a resistencia cuadrado por corriente, en este caso, que vendría a ser corriente total. Perdón, resistencia total. La corriente total, que la tenemos aquí, y la resistencia total que debemos calcular. Entonces, voy a utilizar esa. La potencia total en este circuito es igual a ¿qué? Es igual a la corriente total al cuadrado por la resistencia total. ¿Me permiten un ratito que voy a dejarle pasar al compañero Marco? Correcto, ya está. Dije, me estoy cambiando de dispositivo nomás, lo que pasa es que... No te preocupes, Ah. no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, hermano, no te preocupes. Si alguien quiere ingresar a más dispositivos, no hay ningún problema, compañeros. Ya, chévere. Entonces, ya tenemos nosotros la fórmula de la potencia total. Tenemos la corriente, pero nos falta la resistencia total. La resistencia total lo voy a hacer de la siguiente manera. ¿Cómo lo hago? La resistencia total es igual a ¿qué? A 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 y más 1 sobre resistencia 3. De tal manera que esta resistencia equivalente de las tres resistencias en paralelo. ¿Cuánto me queda, por favor, compañero Luis Andrés Salinas? La resistencia equivalente, compañero Luis Andrés Salinas. Aún la estoy calculando. Chévere, compañero. No se preocupe, lo esperamos. 11.05 no sería. ¿Cuánto? 11.05. 11.05 ohmios. Gracias, compañero. Ya le apoyaron ahí al compañero. Ya, chévere. Tenemos 11.05 ohmios. Ya, yo sé que es un poco largo este procedimiento y todo, ya lo hicieron. ¿Sí? 11.05. De tal manera que ya tengo todo, ¿no es cierto? Que ya tengo. Tengo la potencia total, que es igual a ¿qué? En este caso ya coloco la resistencia a la corriente total al cuadrado, que vendría a ser 200 miliamperios al cuadrado, y por, en este caso, la resistencia total, que es lo que nos dictó el compañero, que en este caso vendría a ser 11.05 ohmios. Por favor, compañeros, ¿cuánto queda la resistencia, la potencia total? 0.44. 0.44. Tal vez algún decimal más que tenga por ahí. 442. Ya. Ya. ¿Me puede decir cuál es el apellido de este? Watts. Correcto. Watts. Ya. ¿Y en miliwatts cómo quedaría? 442 miliwatts. Correcto, porque voy a multiplicar esto por 1000 y ahí sí me da 442 milivatios o miliwatts. Ya, tenemos ahí la solución ya de este ejercicio. La potencia total ha sabido ser, ¿cuánto? Ha sabido ser 442 milivatios o 0.442 vatios, como indicó el compañero. Cualquiera de los dos es correcto, cualquiera de los dos. Simplemente que nosotros le dejamos aquí notación ingeniería para que quede técnicamente más presentable, podemos decir. Ya, pero los dos valen. Sí, así que no se preocupen. Ya. Y por obvias razones, compañero Juan José Pardo. Ya. Sí. ¿De cuánto nos sale el voltaje, compañero? Tal vez lo calculó. A ver, sería 11. Voltaje de la fuente es igual a ¿qué? A la corriente total. Sería 2.21. 2.21. 2.21 voltios. 2.21 voltios. Ya, ahí está. Ya se le visualizó en este momento. 2.21 voltios, entonces tenemos ya la oportunidad de poder simularlo. 2.21 voltios que tiene el circuito con una corriente de 442 milivatios, ¿ya? Y como, bueno, aquí el voltaje es bastante pequeño, ¿sí? Y la potencia sí es considerable, pero hay que tomar en cuenta que es considerable. ¿Por qué? Porque tenemos resistencias bastante pequeñas,
Y además recuerden, como sacamos resistencias, la resistencia equivalente a resistencia en paralelo se hace más pequeña de la más pequeña de estas, ¿no es cierto? Entonces va a ser menos que la de 22, porque en este caso ya sacamos que era 11.05. Por eso tenemos un voltaje, una corriente, yo le veo alta, pero es producto de que las resistencias aquí se han reducido por la configuración en paralelo. Veamos rapidito, quiero ver si se apertura la simulación. Veamos rapidito. Ya lo estoy abriendo y no se abrió. La simulación. A ver. No creo que va a querer. Hacemos esto por acá. Potencia. A ver. Un ratito. No se quiso abrir. Tengo una falla en Proteus 8.9. A ver, veamos que se genere. Ya, no creo que se va a querer abrir. Tengo un conflicto con Proteus, que tengo abierto el otro Proteus. Ya está bien. Luis Abarca, tal vez una pregunta, Luis Abarca, ¿me puede contestar? Sí, ingeniero. Tal vez trabajaron ustedes con amplificadores operacionales alguna vez. No, ingeniero. Ya, gracias compañero, no te preocupes, muy amable compañero. Ya, chévere. Tenemos aquí, voy a compartirles la presentación. Este es en el Proteus 8.9, compañeros, para que tengan consideración en caso de que quieran sacar el batímetro. Ya. Ahí se encuentran cada una de las resistencias que habíamos visto en nuestro circuito, 22, 33, 68. La fuente que me dijo el compañero que salía 2.21, yo le había colocado 2.22, coloquémosle 2.21, que no hay ningún problema. Ya, y realizamos la simulación. Podemos ver ahí que está el batímetro. Esperemos que corra la simulación. Ya, y podemos visualizar el funcionamiento de este. 438. 438. ¿Por qué sale 438? Déjame ver. ¿Cuánto salían? 440. Ah, ya, 442. Ya. Si le sacamos directamente, si le quitamos a este señor de aquí, veamos qué pasa. Tal vez esté incidiendo el pulsador. Veamos. Veamos si es que cambia ahí. Ahí está. 442 milivatios. Por cualquier cosa, el pulsador o cualquier componente que tenga un mínimo de resistencia va a incidir, ¿sí? Aunque fue poquísimo, fue alrededor de 0.010 milivatios, es poquísimo, pero sí incide. ¿Sí? Entonces le coloqué el pulsador y pudimos observar de que ya me calculó lo que habíamos obtenido en el resultado. Ya. Pasamos de esto. Ya estoy compartiendo. Y vamos a un viejo conocido. Vamos a un viejo conocido que lo habíamos visto. ¿Se acuerdan ese? Que habíamos incluso medido la resistencia en un parlante. Sí. Aquí lo que me pide es prácticamente calcular la potencia total de todos esos parlantes, de todo ese sistema, y la potencia total del amplificador. Ya,
en base de los datos que yo tengo ahí. Yo tengo ahí voltaje y en este caso también tengo la resistencia. Ya, entonces, la fórmula que más me sirve aquí tendría que ser, en este caso, permítanme un ratito, voy a anotar. La potencia, voy a hacerlo así rápido, es igual a ¿qué? A voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Si analizamos el circuito, ¿qué nos dice? Bueno, el ejemplo. El ejemplo nos dice en un sistema estereofónico, el amplificador controla las dos altavoces como indica en la figura, ¿sí? Si el voltaje máximo suministrado a los altavoces es de 15 voltios, ya de 15 voltios, ¿cuánta potencia debe ser capaz de suministrar el amplificador a los altavoces? El voltaje, ya tenemos que son 15 voltios, 15 al cuadrado, y esto dividido para la resistencia, que en este caso, ¿cuánto vendría a ser, compañeros? La resistencia aquí. ¿Cuánto vendría a ser, compañeros, la resistencia aquí? ¿Alguien? 4. 4. ¿Ya? ¿Y cuánto me quedaría, compañeros? $45 vatios. Watts. ¿Ya? $45. ¿Cuánto me dice? 15, 45 vatios, ¿me dice? A mí me sale 56.25. Sí, a mí también me A sale mí también, 56.25. 56.25. Eso mismo sale. Ya. A ver, entonces, ¿por qué me sale 45, compañeros? 56 punto, ¿cuánto? 56.25. Ya. 56.25 porque sale tomando en cuenta las dos. ¿No es cierto? Porque cada una, ¿cuánto me sale? 28 punto. 28 punto. Creo que me sale 28.1 más o menos. Ya. 56.25. Le dejo en este momento yo en libertad al compañero. A ver, Marco. ¿Es Marco tal vez? Aquí estoy, ingeniero. ¿Y a cuánto le salió todo? Estoy calculando el auto. Ya. Angie, ¿cuándo te salió tal vez, Angie? Aún estoy ingeniero. Ya. Tailin. Estoy calculando, ingeniero. Ya. No, no se vayan a confundir. Aquí tienen que ver el altavoz como uno solo. Ya. La potencia total del altavoz, ahí sí ya se suma la potencia de cada uno. Eso es un ejercicio un poco peculiar este. ¿A quién le salió 56? ¿A quién? Alguien me dijo por ahí que le salió 56. Juan José Pardo, Sí. creo. Luis Andrés Salinas. Sí. ¿Ya? ¿Puedes, por favor, realizar el ejercicio aquí donde te estoy señalando? Es toda tuya de la pantalla, ¿puedes anotar? Sí. ¿Ya, compañero? Para darles paso a ustedes. Obviamente que al momento de meternos a electrónica analógica más profundo, también ya les voy a dar, van a participar todos, por si acaso, compañeros. Por favor, revisen. Ingeniero, o sea, ¿solo pongo el resultado o le hago todo el proceso? El proceso es pequeñito el proceso. Directamente coloca la fórmula y directamente colocas las respuestas. Si fuera bueno escribiendo. Sí, es que es complicado y incluso yo traté de realizar la escritura con una tablet y a mano y sale más feo todavía. En la tablet, en un touch. Entonces se me hace más fácil, así como lo está haciendo usted, porque y también haciéndolo, colocando el texto con Zoom. Y al cuadrado, eso es al cuadrado.
Ya. Recuerden que aquí, a ver, déjame ver. Ya, ahí queda, ingeniero. Ya, Tomándole con una sola a los dos. ya 56.25, correcto. Ya, ahí está. Eso es todo. Tenemos ahí, está facilito. Quiero salirme ya de esto que está facilito para meternos a lo más complicado ya. Y queda bien chévere esa parte. A ver. Hay que ser bastante, ustedes sobre todo, bastante cuidadosos referente al manejo del multímetro cuando estén ustedes tratando con sistemas de telecomunicaciones de alta o baja potencia. ¿Ya? Porque créanme que yo recuerdo cuando estuvimos haciendo un emisor y receptor de banda ciudadana, creo que era 21 megas. A ver, 21 megahertz creo que era, si no recuerdo. Y nos pidieron esa vez realizar este proyecto y creo que fue el ingeniero Byron Massa. Y creo que fuimos el único grupo que nos salió. Uno de los grandes problemas que tuvimos fue al medir con el multímetro, porque el multímetro nos generaba pérdidas. Queríamos medir valores referenciales y todo, y medir si es que el inductor estaba bien, si el amplificador estaba bien, ya. Y nos botaban, o sea, y veíamos con el osciloscopio que incidía bastante. Y en el osciloscopio nosotros vamos a observar voltajes o corrientes bastante pequeñas, y es bastante exacto. Y esas corrientes y voltajes pequeñas nos iban a variar. De tal manera que nos dimos cuenta que quien nos generaba esa pérdida era el multímetro. ¿Ya? Y así conseguíamos un multímetro lo más preciso posible, generaba pérdidas. ¿Ya? En sí, internamente, el amperímetro genera pérdidas por el hecho de que a través de este multímetro debe fluir un voltaje, una corriente, para poder medir, para poder adquirir una señal. Entonces, ese flujo de voltaje y de corriente va a provocar pérdidas. ¿Ya? Y va a generar el efecto denominado multímetro, amperímetro, multímetro, como quieran llamarlo. ¿Ya? Si nosotros para poder medir con un multímetro la corriente, ya saben que debemos colocarlo en serie. ¿Ya? O podemos nosotros utilizar una pinza amperimétrica, como ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Pero es inevitable que nosotros aquí podamos obtener un valor exacto. O sea, inexacto, perdón. O sea, siempre vamos a obtener un valor inexacto. Ya. Aunque la resistencia del multímetro, la resistencia interna, sea bastante pequeña, vamos a tener valores inexactos. Pero que en la vida diaria los podemos ignorar, sí los podemos ignorar, incluso está en una prueba. Recuerda que cuando coloqué el pulsador salía casi 0.010 milivatios menos. En esa prueba se les va a considerar, o sea, no incide tanto. Y ese valor igual está correcto, está exacto, o está casi exacto. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que, como les digo, el mismo multímetro, amperímetro, como lo quieran llamar, el ómetro, genera resistencia, ¿sí? De tal manera que tenemos aquí, por ejemplo, si el multímetro del medidor de 50 ohmios, es decir, resistencia del multímetro, y la corriente de escala completa de 0.1 miliamperios, la máxima caída de voltaje a través del movimiento del medidor es la máxima caída de voltaje. ¿Qué quiere decir? Que por default tenemos 50 ohmios de resistencia interna. Y la corriente interna que por default va a consumir es 0.1 miliamperios. Por tal manera que el voltaje que el multímetro se va a hacer quedar es igual a ¿qué? Es igual la corriente del multímetro por la resistencia del multímetro. En este caso la corriente sabemos de que es 0.1 miliamperios y la resistencia 50 voltios. En total me va a dar 5 milivoltios. Es pequeñísimo, sí.
pero sistemas electrónicos ya miniaturizados, o un celular o un sistema de telecomunicaciones que requiera así sistemas bien pequeños de potencia o voltaje, va a incidir. Sí, va a incidir. ¿Ya? Y si tomamos en cuenta por ahí movimientos de selectores, de ir calibrando, esto de aquí, permítanme un ratito, les voy a mostrar, esto de aquí, todo esto que hacemos aquí, también genera resistencia, y vamos a tener una pérdida, ¿sí? Vamos a tener pérdida. Entonces, o sea, que no nos desaliente esto, porque o sea, es normal, eso ocurre, es natural, ¿ya? Pero hay que tener cuidado. ¿Y qué pérdida más o menos? ¿Sí? Más o menos, al momento nosotros de buscar el seleccionador, de ir intercalando, va generando una resistencia adicional de 0.5 ohmios. Sí, de 0.5 ohmios aproximadamente. En algunos casos de 1 ohmio, de 2 ohmios, 3 ohmios, pero un promedio de 0.5 ohmios. Es una resistencia bien baja, pero va a incidir. Si tratamos con resistencias SMD, con esas resistencias pequeñísimas, va a incidir. Va a incidir. Por eso, por tal motivo, por ejemplo, sus sistemas de telecomunicaciones, la misma computadora, las empresas constructoras de estos sistemas están herméticamente protegidos. Perdón. Cuando nosotros fuimos a visitar hace algún tiempo en un país, en un laboratorio de este tipo, ya nos aislaron completamente. Así como ahora, como están los laboratoristas en los hospitales. Así prácticamente. Para generar la mínima resistencia, o para no generar resistencia, para no generar algún tipo de interferencia, para no tener algún tipo de estática y todo, ¿sí? Y que el dispositivo sea lo más exacto posible. Imagínense, hablando de un procesador de computadora, de un microprocesador. Y que debe tener resistencia, sí, pero debe tener la más mínima para poder funcionar a una velocidad o a las altas velocidades que nos da en este momento, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta, compañeros, bastante el amperímetro. Por si acaso, no me da exacto, esta vez el amperímetro. Ya digan al último, este es el amperímetro, ya. Así sea, para tratar de justificarse un poco alguna práctica que esté mal hecha, pero digan, ya parece que es el amperímetro. O sea, por lo menos defiéndanse con eso. Parece que es el amperímetro. Y hay que tomar en cuenta si tienen pinzas muy largas para medir, igual coincide. Ya les había dicho de que si nosotros botamos corriente continua a más de 15, 20, 30 metros mediante un cable, no va a avanzar. No avanza corriente continua. Corriente alterna puedo mandarle de aquí a la vuelta al mundo, no hay problema, pero corriente continua no va a avanzar. Y estamos midiendo con el multímetro muchas de las veces corriente continua. ¿Ya? Uno de los aspectos que vamos a ver a continuación, vamos a ver rápido, esto me hubiera gustado realizarlo en el laboratorio para hacer un análisis más minucioso, que es bastante interesante. ¿Ya? Vamos a ver aplicaciones rápido. Si el ciclo pasado o el año pasado solo en esto nos quedamos como una hora, pero esto fue en el laboratorio. ¿Ya? Vamos a ver algunas aplicaciones de este tipo de sistemas, que ya les había dicho anteriormente, pero aquí tenemos una de las tantas. O sea, para poder nosotros analizar este sistema, créanme que es chévere, es bacán esto, pero nos falta tiempo, y no lo tenemos, ¿ya? ¿Pero dónde aplicamos estos sistemas? Circuitos en paralelo, circuitos mixtos. Miren, tenemos aquí un sistema básico de un vehículo, ya, sistema eléctrico de un vehículo, estoy hablando de un vehículo del 2005 hacia abajo. Ya, ahora hoy en día tenemos vehículos netamente electrónicos, ya, en el cual tiene configuración en paralelo, fusibles, sistemas en paralelo, ya, y si se dan cuenta que no tenemos sistemas en serie, no lo hay, porque si no divide el voltaje, y obviamente con sus debidas protecciones, ya, el alternador, la batería, por aquí tiene un filtro, de lo que vamos a ver, un filtro capacitor, ¿qué quiere decir? El alternador del vehículo, cuando ustedes encienden el vehículo, va a generar una corriente sinusoidal alterna, ¿ya? Y este capacitor, ¿qué va a hacer? Va a tratar de hacerlo que sea línea recta, corriente continua. Ya tenemos aquí
el primer significado, el primer rectificador para poder convertir de corriente alterna a corriente continua. Ya saben ustedes cómo lo hacen. Lo hacen con un capacitor y obviamente necesitamos por aquí un puente de diodos y algunas cositas más. El alternador convierte la corriente alterna del carro a corriente continua para poder utilizarlo en los sistemas electrónicos. Ya nos adelantamos un poquito a lo que vamos a ver. Ya. Y obviamente el alternador, ¿qué va a hacer aquí? Me va a dar la posibilidad de cargar o mantener cargada la batería cuando esté funcionando el vehículo. Ya. Tenemos el motor de arranque que también está en paralelo, que obviamente este motor de arranque tiene aquí el switch o la llave para poder encender. Este motor de arranque este sistema debe soportar por lo mínimo 60, 100 amperios en un instante, sí. Miren, es altísima corriente. En una batería tan pequeña, pues hasta la corriente, compañeros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesita tener una corriente tan alta para poder arrancar el vehículo, para poder encender, pero es un instante pequeño. Y así mismo tenemos todos los faros delanteros, luces de estacionamiento y todo por acá, el aire acondicionado, las plumas de parabrisas, por eso debemos utilizar bastante potencia. Por si acaso aquí tenemos los relés, ¿ya? Y los famosos fusiles que habíamos visto en la animación, en la simulación, que es lo que pasa. Cuando está abierto, se rompe, ya no vale, y cuando está cerrado, yo lo puedo conectar aquí en la caja de fusiles. ¿Y estos fusiles dónde van? Estos fusiles van antes de la carga. Tenemos un fusible principal y tenemos fusiles secundarios que me protegen cada uno de los módulos. Ya en este caso luces del freno y así sucesivamente. ¿Ya? Casi todo el vehículo tiene fusiles. ¿Para qué? Para proteger. Prefiero que se me queme un fusible de 5, 10, 15, 20 centavos antes de que se me queme una lámpara de 80, 50, 100, 200 dólares, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así mismo, como pueden ver aquí, todo este sistema está en paralelo y si está en paralelo tiene el mismo voltaje. Tiene el mismo voltaje. Que la batería deba soportar más de 100 amperios, eso es otra cosa, por eso es una batería grande. Es una batería grande de 12 voltios, pero es grande porque debe soportar bastante amperaje debido a la carga. Imagínense el momento de que un compañero quiera pegarse un tabaco y necesite encender o calentar el encendedor del vehículo. Necesita bastante amperaje para que pueda colocar ese encendedor al rojo vivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el estudio del vehículo, créanme que es un estudio bastante chévere, bastante bonito, bastante interesante y sobre todo si nosotros nos basamos en el vehículo actual, que es electrónicamente más complicado, tiene más partes, tiene más sistemas, sí, pero este es el estudio básico. Podemos ver que está en paralelo todo, en paralelo, con sus debidas protecciones y cada sistema con su debido amperaje dependiendo a qué amperaje funciona. ¿Ya? Tenemos aquí este primer sistema. Como les digo, esto nos iríamos horas, porque es bastante bonito. Y así mismo tenemos otro ejemplo aquí. El encendido y apagado de la luz está en paralelo. Pueden ver todo esto en paralelo. Aquí está más resumidito. ¿Sí? Faros delanteros, obviamente en paralelo, pero tengo un interruptor por acá. ¿Sí? Para poder prender y apagarlo, ¿no es cierto? Cuando sea manual. Luces de estacionamiento también es manual, ¿no es cierto? El freno es manual, porque cuando nosotros presionamos presionamos el pedal de freno, se van a encender la luz. Reversa también es manual, porque tenemos un dispositivo que algunos le denominan el trompo del retro, que es prácticamente un interruptor cuando doy el retro y se van a prender las luces de reversa. Nada más. Pero todo está en paralelo, compañeros. Todo. Este es un sistema bonito. Igual, todo está en paralelo. Es la parte eléctrica del vehículo. Y todo está en paralelo. Sí, tenemos otros sistemas que igual están en paralelo, que son ya sistemas un poco más complicados, ya de vehículos. ¿Ya? Y tenemos, miren, la aplicación de sistemas residenciales en las casitas también. Ustedes lo tienen ahí, que está en paralelo. ¿Sí? Obviamente que esto está, aquí tenemos un tablero principal, en el cual está llegando aquí neutro, ¿ya? Y aquí tiene tierra. ¿Sí? Se pueden ver que neutro y tierra tienen en común. Los conectan a los dos en común para tener más protección. Tenemos línea 1, línea 2
En la línea 1 puede que venga 110, en la línea 2 110 y tenemos 220 voltios. Y por aquí tiene un fusible también. Y según el sistema, si nos ponemos a analizarlo, lo seguimos, vamos a tenerlo de esta manera. En paralelo. En paralelo. Desafortunadamente este sistema no lo veo tan óptimo. ¿Por qué? Porque toma corriente y los foquitos le están tomando de la misma red. Aparentemente. Según yo le veo acá. Ya, según yo le veo acá. Ahora, hoy en día, las casas están colocando un sistema, un break para los foquitos y otro sistema aparte para los tomacorrientes. ¿Ya? El autor de este gráfico lo hizo así, sí, pero lo más conveniente yo creo que sería colocar un break en cada una de las cargas. Un break que este es para tomacorrientes y el otro es para iluminación. Y si tengo para una ducha, pues ya coloco un break especial aquí, ya, que va directamente desde acá. Pero igual, toda la parte eléctrica de la casa está en paralelo. Lo único que está en serie, ¿cuál es? Es el interruptor con la carga. Lo único que está en serie. De ahí todo está en paralelo. Todo, compañeros. ¿Ya? Esto es aconsejable que ustedes sepan también, como les digo, voy a dejarle pasar a Juan José Pardo. Esto es aconsejable, compañeros, que ustedes sepan, porque de ley van a conectar sistemas de telecomunicaciones. Y deben saber cómo hacerlo. ¿Sí? En caso de que alguien tenga alguna duda, me lo avisa nomás y lo podemos ver aquí con algún diseño. ¿Ya? Ahí cómo se lo conecta, cómo se lo protege, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aunque obviamente una de las cosas más fáciles que podemos hacer aquí en sistemas de telecomunicaciones es instalar UPCs, ¿no es cierto? Y para que eso protege el sistema y ya. Sí, pero debemos tomar en cuenta si esto está aterrizado, si está bien protegido con neutro y tanta cosa más, por el estilo, de tal manera que ustedes ofrezcan dentro de su trabajo una garantía de que ese sistema está bien hecho. ¿Ya? Por acaso, nos metimos un poquito a electricidad, que es bueno saberlo también. Pasamos, y miren, lo que vimos acá, tiene aquí ya. Lo que tenemos en estas casas, aparentemente tenemos aquí el break, los interruptores, ¿sí? Para prender y apagar el foquito y los tomacorrientes. Como les digo, idealmente, yo este sistema lo distribuiría de tal manera que con un break controlo esto y con un break controlo esto de acá. Para tener cargas aparte. ¿Por qué? Porque puede suceder el caso de que yo conecto aquí la licuadora y mientras estoy licuando, voy a ver el jugo aquí, cómo se licúa aquí. Aprendiéndose y apagándose o queriéndose prender o apagar. Lo que sucede cuando encendemos una ducha, ¿ya? Y una ducha eléctrica se quiere bajar la luz, se quiere apagar, ¿ya? Entonces, para evitar que si yo meto por aquí algún tipo de motor, los armónicos se vayan por aquí así, se vayan por aquí, se vayan por aquí, y me contamine la demás parte del circuito. ¿A qué voy, armónicos? Cuando yo arranco un motor o enciendo un motor, me sale una señal así primerito, un pico. Y después el motor comienza a estabilizarse más o menos, hasta que se estabiliza. ¿Ya? Este pico es el peligroso. Este pico es el peligroso y ese pico es el que el UPC de sus computadoras, de sus sistemas de telecomunicaciones, protege o trata de eliminar, de suprimir. De tal manera que a sus sistemas de telecomunicaciones les llegue una línea recta. No este pico indeseado cuando se enciende un motor o se enciende un sistema así. Una ducha, se enciende así. Y comienza a estar así, hasta que ya se estabiliza. Pero no es cierto, ya pasó un cierto tiempo. Esto me puede dañar. Es el motivo de que yo tengo ahí en mi casa 4 o 3 pantallas de computadora. El vecino había estado soldando, había estado cogiendo la misma red, había estado contaminando mi red y me quemó 2 o 3 pantallas de computadora, producto de esto. Y yo le pude detectar esto con un osciloscopio. ¿Ya? Entonces, es bueno saber eso, compañeros, para poder proteger sus sistemas de telecomunicaciones. Ustedes son ingenieros en telecomunicaciones. Si recuerden que esos equipos de telecomunicaciones muchas de las veces van a encontrar que son caros. ¿Sí? Por obvias razones, también en paralelo, lo tenemos a ¿quién? A nuestro computador.
por si acaso conmigo han de ver arquitectura de computadores. ¿Ya? Tenemos nuestro computador. Tenemos puerto serial y puerto paralelo. ¿Tenemos conexiones vistas en paralelo? Sí. ¿Ya? ¿Pero cuál es la diferencia de estas dos? Si tenemos puerto serial, ¿sí? Puerto serial es de que envío la información mediante en serie. Tengo aquí un tubito y envío en serie todo, uno tras de otro. ¿Ya? En caso puerto paralelo, tengo vuelta los tubitos así, de manera paralela. ¿Sí? Ya, aquí tengo, por ejemplo, 8 y aquí voy a tener 8, un ejemplo así. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Es de que en puerto paralelo yo puedo enviar la información más rápido. Si envío simultáneamente, envío todo por aquí, por los 8, por los 4. Y acá vuelta tengo que, con un solo tubito, tengo que enviar uno por uno. ¿Sí? Entonces, es la diferencia más o menos en puertos paralelo y puerto serial. Y eso utilizamos nosotros en la computadora. Buses en paralelo. ¿Ya? Para poder enviar la información más rápido. Prefiero enviar información por más tuberías que por toda esa información por una sola tubería. ¿Ya? Obviamente que necesito más corriente, sí. Para eso tenemos una fuente de corriente bastante grande en la computadora. Ya, esa fuente es la que vamos a hacer nosotros a construirla ya en esta semana, comenzar a ver ya los primeros pasos para construirla. Está chévere ahí. Sabemos de que la computadora también utiliza sistemas en paralelo. Tenemos ahí los bus PCI que están en paralelo también. Buses de expansión. ¿Ya? Y muchas cosas más que vamos a ver incluso en arquitectura de computadores. Correcto. Créame que reducí bastante el análisis de todos esos circuitos, que incluso debí colocarles un circuito de una fuente de un UPC, debí colocarles un circuito de una cámara también, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Para que vean cómo funciona, ¿sí? Pero lo importante es de que se den cuenta de que casi todos los sistemas están en paralelo y nos conviene para que no se reduzca el voltaje. Bueno, lo que tenemos aquí ya son circuitos mixtos, que yo creo que con esto vamos a acabar esta parte de electrónica de circuitos. Vamos a ver algo de Thevenin, Norton, que no es tan complicado, pero lo que me interesa es esta parte de circuitos en serie paralelo o circuitos mixtos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refieren estos circuitos mixtos? Básicamente, como su nombre mismo lo dice, a la combinación de trayectorias de corrientes, ya dispuestas en serie o en paralelo. O colocadas sus cargas, ya sea en serie o en paralelo. ¿Qué les pido aquí? Ustedes deben analizar bien los circuitos de tal manera que se den cuenta o sepan ser objetivos en cuál está en serie y cuál está en paralelo. Una vez que ustedes identifiquen cuál está en serie y cuál está en paralelo, ustedes pueden reducir para poder calcular una resistencia equivalente, para poder calcular el voltaje o resistencia específica de cualquiera, ¿sí? O para poder calcular lo que se les pide en el circuito, en el ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes deben ser capaces de identificar la forma que están dispuestos los componentes en cualquier circuito. ¿Sí? Y por obvias razones deben tener bastante cuidado. ¿Ya? Tenemos nosotros aquí una figura de un circuito básico, ¿ya? En el cual tenemos 3 resistencias. 1, 2, 3. No importa el orden. Ya, no importa el orden. Dejémosle ahí. 1, 2 y 3. Está ahí al revés. Ya. Podemos nosotros observar que la resistencia que se encuentra entre el punto A y B, ya, dejémosle como R1 ahí, ya está R3, dejémosle R1. Ya. Este señor está en serie con la configuración en paralelo de estos de acá. Es decir, que la resistencia esta que está aquí está en serie con la configuración en paralelo de estas dos. ¿Ya? Tal como vamos a ver en la animación. Yo creo que esta presentación la voy a pasar más bien en PowerPoint. Quiero pasar en PDF para que no me pese tanto
Ya. Ya. Pueden ver ahí la corriente total, que ustedes saben en las resistencias en serie es la misma. ¿Sí? Y llega a un punto, llega a este nodo y se va a dividir. Sabemos también que se va a dividir en razón del valor de su resistencia, ¿correcto? ¿Ya? Llegando a este nodo se van a sumar la corriente 1 y corriente 2 para poder obtener la corriente total. Correctísimo. ¿Ya? Corriente total por si acaso va ahí. ¿Ya? Entonces ya sabemos. Tenemos esta resistencia que se encuentra en serie con la configuración en paralelo de la resistencia 2 y resistencia 3, con estas de acá. Veamos si tenemos ahí alguna formulita, tal vez. No. Entonces podemos dejarle ahí. La resistencia, coloquémosle como está ahí la resistencia 3. La resistencia 3 está en ¿qué? Está en paralelo con la configuración en serie. Perdón, está en serie, perdón. En serie con la configuración en paralelo de la resistencia 2 y la resistencia 3. Pero en este caso es la resistencia 1. Ahí. Ahí está. Ahí está. La resistencia 3 está en serie con la configuración en paralelo de la resistencia 2 y la resistencia 1. Hagámosle como está ahí. Basta. Ya, hemos identificado. Ahora sí, bueno, sí tengo simulación de esto, pero yo creo que con esta de aquí basta. Me basta ya con esta presentación de aquí, porque ahí está la simulación que me indica aquí como letra 1, es la que tenemos aquí en esta. Voy a borrar. A ver, si se dan cuenta, ustedes en este circuito, la diferencia del anterior es de que hemos agregado una resistencia adicional. Y es más, ya hemos aquí arreglado y el orden de la resistencia. Ya. Y además, bueno, ahí está la fuente de voltaje que le habíamos colocado anteriormente. Ya. Entonces, aquí colocamos una resistencia, ya, adicional. Ya. Y vemos que déjame coger una herramienta de zoom. Ya. Esta resistencia de aquí. ¿Y para qué? Para ver si se aumenta la complejidad, compañeros. Ya. Pero simplemente podemos analizarle nuevamente y decir, la configuración es la resistencia 1, 4 y la resistencia 1 está en serie. ¿Sí? Con la configuración en paralelo de la resistencia 2 y resistencia 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Que la resistencia 4 más la resistencia, a ver, voy a colocar en mayúscula. La resistencia 4 más la resistencia 1. Esto está en paralelo. Ay, perdón, ahí sí, ahí. En paralelo, ya, con la resistencia. Ay, perdón, estoy mal. Ahí. Más R2, ya, y R3. Ahí estamos bien. ¿Qué es esto? La resistencia 4 está sumando con la resistencia 1. Están en serie, ¿no es cierto? Y estas dos están en serie con la configuración en paralelo de 2 y 3. Que son los de acá. Basta. Nos hemos dado cuenta cómo tenemos nosotros ahí agrupados las resistencias en este circuito. Veamos si tenemos la simulación de este circuito. La animación ahí mismo en la presentación. Voy a borrar, permítame. Ahí. Ahí está. R1 más R4. Se me movió la presentación por si acaso, compañero. Me disculpa. R1 más R4 está en serie con la configuración en paralelo de R2 y R3. Ahí está. R1 más R4 está en serie con la configuración en paralelo de R2 y R3. Así habíamos visto. R1
más R4 más R2, R2, y esto está en paralelo con R3. Lo que vimos en antes. ¿Ya? Correcto, compañeros. Nos vamos a la siguiente presentación. Y para agregarle un poquito más de picante al circuito, le agregamos otra resistencia adicional por acá abajo. O por aquí, aquí está. ¿Ya? Entonces ahí debemos nosotros analizar bien ahora. La combinación de R2 y R5 está en serie, ¿no es cierto? Y esto está en paralelo con R3. Y por obvias razones, todo está en serie y en paralelo. ¿Y qué tenemos? Lo que muestra a continuación. Espero que no se haya movido mucho. R1 y R2 y R5 está en serie. Y miren cómo está. R2 más R5 está en paralelo con R3. Y esta combinación en serie y en paralelo está en serie con R4 y R1. ¿Cómo le hacemos aquí? De la siguiente manera. R4 más, por si acaso, si me equivoco, me ayudan, por favor, compañeros. Más R1, ya, está en serie. Y esto está en serie. Esto está en serie con la configuración en paralelo. ¿Sí? Esto está en serie con la configuración en paralelo. En este caso, lo voy a conectar coloquémoslo así, de R3. Ya espero que me comprendan ahí. De R3, que está en paralelo con R5 más R2. Ya. O pueden darle la vuelta a esta parte de acá, que no hay problema. ¿Sí? Ya tenemos identificados cómo están conectados estos circuitos. Correcto, compañeros. Chévere. Si tienen alguna pregunta, me la hacen, compañeros. Si no, sí me preocupo, me preocupan que no me hagan muchas preguntas, pero espero que sea por lo que sí está comprendido. ¿Ya? Ya, chévere. Pasamos al siguiente recuadro. Y aumentamos la complejidad aún más. ¿Qué tenemos aquí? Hemos aumentado una resistencia 6 que está en paralelo con la combinación en serie de R4 y R1. ¿Ya? Entonces aquí ya podemos ver lo siguiente. R4 más R1 está en paralelo con R6. ¿Ya? Y esto está en serie con la configuración en paralelo de R3. ¿Ya? Y que esté en paralelo con R2 más R5. Y ahí está. Aquí está. Ya está un poquito más extenso. R4 y R1, que es lo que está aquí, está en paralelo con R6. Que está aquí. Voy a borrar otra vez. R4 y R1, que está en paralelo con R6. Y todo esto está en serie, todo esto está en serie con la configuración en paralelo. Perdón, un ratito que no me deja escribir bien. De R2 más R5, que es lo que tenemos por aquí. ¿Ya? Y R3 tendría que ser lo que está acá. ¿Sí? Daniel Andrés, ¿sí está entendido eso, Daniel? Daniel Andrés Arias. ¿O Luis Romero? ¿Luis Romero? ¿Ingeniero? ¿Sí está entendido esa parte como lo estoy explicando así? Sí, ingeniero.
Ya, chévere, chévere. Espero que sí. Por eso me preocupa mucho que no me hagan preguntas. Yo espero que cuando se vea, como les digo, electrónica analógica, más profundidad, ahí más bien me bombardeen con preguntas, ¿ya? Espero que ahí, ya. Chévere. Entonces, ya con esto, ya yo creo que estamos entendiendo esta parte de circuitos, ¿sí? De tal manera que, ahorita un ratito que tengo aquí una herramienta de Zoom que me sale cada vez, no sé si será que me pide actualización o qué pasó. Permítame un ratito. Ya. A ver, permítame un ratito que me sale una herramienta ahí de Zoom que no sé cómo quitarla. A ver, ya. Deja de compartir. Quiero quitarle eso. Permíteme un ratito que no me deja ver bien la presentación que les doy a ustedes. A ver. Ya. Ya le logré quitar. Voy a compartirles. No sé por qué me sale esa herramienta. Voy a preguntar a la universidad que si me pueden quitar. Es una herramienta que incluso la universidad me la da. Ya. Correcto. Entonces ya vimos eso. Igual las lecciones les voy a pasar. ¿Sí? Voy a pasar, sino que yo creo que de esta manera es más didáctico. Ya. Tenemos aquí la relación de serie paralelo que hay en esta figura. Ya. Si la analizamos bien, está fácil. Está fácil. R1 está en serie con una configuración en paralelo de R2 y R3 y esto está en serie con R4. ¿Qué quiere decir? R1 más R2 está en paralelo con R3 y más R4. Fácil, compañeros. Más fácil lo que se me hace aquí. Transformo esto o saco la expresión equivalente de estos dos para que me quede todo en serie, sumo todo en serie y obtengo el resultado equivalente de las resistencias. Es decir, que este circuito de aquí lo transformo de la siguiente manera. Así, con la fuente, aquí la resistencia, aquí la otra resistencia, por aquí la otra resistencia y así, ¿no es cierto? Lo ideal para poder calcular yo la resistencia total y resistencia equivalente. ¿Ya? De la potencia total, la corriente total, el voltaje de la fuente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ya sabemos esta parte. Nos vamos a continuación. Permítame, ¿qué pasó? Veamos. Ya. Bueno, aquí, igual yo le veo fácil. Yo le veo fácil. ¿Por qué, compañeros? Si ustedes a este circuito lo ven así, van a decir, chuta, ¿pero qué hay por ahí? Chuta, no sé. Algunos ya se han dado cuenta quién está en serie y quién está en paralelo. Ya, por si acaso, estos dos están en paralelo y estos dos están en paralelo. Ya, y este está en serie con la configuración en paralelo de este de acá. ¿Por qué? Si yo cojo el circuito y lo dibujo como estaba anteriormente, como estaba acá, así, me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar la fuente aquí esta, ya, me va a quedar por aquí la primera resistencia y me va a quedar de la siguiente manera el circuito si lo dibujo de otra manera, así. Así, la resistencia aquí una, pero un ratito que ya lo dibujé mal ahí. A ver, voy a dibujarle bien. Voy a tener buena mano, ojalá tenga buena mano. Ya. Ahí. 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 Aquí tengo el otro.
A ver, que no me permite hacer bien. Ya, dejémosle que es fea resistencia y algo medio feito ahí. Ya. Y la otra resistencia. Ya, ahí. Y ahí. Ahí se ve más fácil. Yo lo replanteé al circuito. Entonces, R2 y R3 está acá. Y R4 y R5 está acá. Y R1 está solito. Entonces, yo puedo decir aquí, la resistencia 1 está en serie con la configuración en paralelo de la resistencia 2 y la resistencia 3 más la configuración en paralelo de la resistencia 4 con la resistencia 5. Perdón un ratito, no le puse paralelo ahí. Ahí. Está más fácil. Claro, pues está fácil ahí. Si quieres, dejen ahí cómo estaba anteriormente el ejercicio, si no, replanteenlo, como se les haga más fácil. Y puedo obtener aquí yo, o puedo ya verificar cómo está el circuito planteado de manera más fácil. Ya. Voy a borrar. Y ahora sí les pido este de aquí. Ayúdenme cualquiera de ustedes con la relación que tiene este circuito. ¿Quién está en serie y quién está en paralelo? Sean bien observadores y verifiquen las entradas o cuáles pueden ser las salidas. ¿Sí? Tal vez le puedes No sé, no sería primero hacer cualquiera de ellos en serie y después en paralelo. Ya, por ejemplo, dame una configuración. R1 y R3 en serie y después el resultado de esos dos con R2 en paralelo. Ya, ¿qué más? ¿Otro? Al revés, con R3 serie y R1 paralelo. Correcto. ¿Por qué? Si es que no se dan cuenta algunos compañeros, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Correcto. Me encantó que que tengan la idea y me imagino que ya lo vieron, pero no hay problema. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Este ejercicio no lo plantea así. ¿Ven? ¿Ya? Y tenemos por aquí la configuración así de esta resistencia. Tenemos por aquí otra resistencia por acá. ¿Ya? Tenemos otra resistencia por acá así. ¿Ya? Ya lo dibujé medio feito por ahí, no hay problema. Y tenemos aquí así, ¿no es cierto? Algo así. Tenemos R1, R2 y R3. ¿Ya? Lo que dijeron los compañeros es, hay que tomar en cuenta el punto de vista de donde se ve el circuito. Correcto. El punto de vista de donde se lo ve el circuito. ¿Por qué? Tenemos tres puertos, ¿ya? En el cual yo puedo denominar 2 de entrada y uno que pueda ser de salida. Porque el voltaje, porque coloquémosle A aquí y C acá. El voltaje solo tiene 2 entradas, ¿no es cierto? Sí, salvo de que... No, o sea, solo tiene 2 entradas en este caso. ¿Ya? No se vayan a confundir con una fotocélula que aparentemente tiene 3 salidas, no. Es un común. Entonces, ¿cómo lo vemos aquí? Si yo replanteo el dibujo y quiero primerito tomar en cuenta la relación de R1, simplemente cojo yo lo analizo bien y digo, no, pues estos dos son la entrada. Esta es la entrada. Entonces lo analizo de esta manera. Esta es mi entrada que es, en este caso le voy a colocar BA. BA, a ver ahí. BA. Y R1 va a estar por aquí. ¿No es cierto? R1. ¿Sí? R1. Por tal razón que R2 y R3 los tengo de esta manera. Que es R2 y R3. Correcto. ¿Y dónde está la salida? Aquí, señores.
Como aquí lo dice el circuito, ¿no es cierto? R2 y R3, aquí está, ve. Aquí está la salida. Entonces podemos nosotros identificar que esto es un divisor de voltaje. Y el divisor de voltaje está en serie. ¿Sí? Entonces, R1 está en ¿qué? En paralelo con la configuración en serie de R2 más R3. ¿Sí? Este de aquí, sino que lo hemos replanteado de otra manera. ¿Estamos de acuerdo, Patricio Salcedo? ¿Don Pato? Sí, ingeniero. Chévere. Ya, si tienen alguna pregunta me dicen nomás. Ya. Entonces es dependiendo del punto de vista que nosotros le veamos. Ya. Y si dice, pero ingeniero, quiero R2. Correcto. Hagámosle con R2. R2, según el circuito que yo le veo acá, está entre B y C, o C y B. ¿Ya? Entonces, hagámosle acá. Allí, hay que se vea. Coloquémosle B y C. ¿Ya? Y le colocamos acá, esto es R2 por si acaso, R2. Y le colocamos aquí las resistencias en serie. Que en este caso vendría a ser R3 y R1. ¿No es cierto? R3 y R1 que tengo acá, ¿ve? R3 y R1. ¿Ya? R3 y R1. Por tal razón, igual tengo un divisor de voltaje aquí. Y concluyo. R2 se encuentra en paralelo con las resistencias R3 y R1. Más R1. R2 se encuentra en paralelo con las resistencias en serie de R3 y R1. ¿Ya? Dependiendo del punto de vista. Ahora sí me voy al punto de vista del resistencia 3, que está entre A y C, o C y A. Voy y lo planteo acá abajo. Lo coloco así. Y vendría a ser CA. Esta es la resistencia 3. Ay, no le estoy viendo, perdón, no le estoy mostrando, me disculpan. Ahí está. Ahí sí. Coloco acá las resistencias en serie. Si aquí es R3, acá obviamente va a quedar R1, que está, y R2. ¿Ya? R1 y R2, que es lo que tenemos acá arriba. R1 y R2, que R1 y R2, que R3 va a ser la entrada, ¿no es cierto? Entonces R3 como es la entrada, y obviamente tenemos aquí un divisor de voltaje. Tenemos la configuración en paralelo o de este circuito es la siguiente. R3 está en paralelo con la resistencia 1 más la resistencia 2. ¿Sí? Hemos obtenido las tres configuraciones para este circuito. Para R1, R2 y R3. ¿Cuál es la clave? Identificar bien cómo se encuentra conectado. ¿Sí? Afortunadamente ya nos da aquí tres opciones, en el cual dos son la entrada y una es la salida. Así hay que analizarlos. Dos son la entrada y una la salida. Y esto lo tenemos en la fotocélula, señores, en la fotocélula de la empresa eléctrica, por ejemplo. Se utiliza para prender y apagar los foquitos ahí en el alumbrado público. ¿Ya? Entonces tenemos la primera configuración de R1, tenemos la configuración de R2 y tenemos la configuración de R3. ¿Qué hacemos? Simplemente estamos viendo, primero yo me ubiqué acá como persona, una vez que ya analicé de acá, analicé de aquí como persona, yo me ubiqué aquí, ya terminé de analizarlo y ahora ya lo analicé de aquí, ya terminé y hemos tenido el resultado, compañeros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, compañero, de esos? Ya, chévere. Chévere, chévere. Ya. Permítame, voy a compartirles. Creo que ya mismo momento que no me viene a ver el carro, pero me voy a robar unos minutitos. Hay que me espere. Ya. Pasamos.
Análisis de circuitos resistivos en serie y paralelo. A ver. Ya vimos, compañeros, gracias al ejemplo anterior, que todos estos circuitos pueden ser considerados o analizados de diversas maneras. No importa el procedimiento que ustedes realicen. Si lo realizan bien, correcto. No les voy a pedir sean cuadrados, simplemente que es solo ahí este procedimiento y ya. Si realizan cualquier procedimiento, no hay ningún problema. Que obtengan el resultado y esté bien calculado, eso es lo importante. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Que puedan todavía ser un poco básicos. Pero conforme vayamos avanzando, esto va a ser más tedioso, va a ser más complicado. ¿Ya? Pero nos va a presentar una idea general o una idea más profunda también de cómo analizar cada uno de estos circuitos en serie y en paralelo. ¿Ya? Ya conocemos la ley de Ohm, conocemos la ley de Kirchhoff, conocemos divisores de voltaje, divisores de corriente, ya sabemos cómo utilizarlos, sabemos cómo calcular, cómo reemplazar y todo. Ya sabemos, ya tenemos ya los conocimientos básicos ya. Ahora sí depende de la habilidad de ustedes y de cómo vayan realizando los ejercicios. Y si tienen algún problema, me lo avisan nomás para verlo con ustedes, analizar cualquier sistema de ejercicio que no entiendan, perdón, para poder resolverlo. No solo en esto. ¿Qué tenemos? El equipamiento necesario ya para realizar la solución de esos ejercicios. ¿Ya? Tenemos un ejercicio aquí bastante facilito. Bastante fácil. ¿Ya? En el cual me pide determinar la resistencia total del circuito mostrado en la figura entre las terminales A y B. Bien fácil. Afortunadamente tenemos ahí dos resistencias que son las mismas. Ustedes tienen la fórmula de las resistencias en paralelo, ¿ya? En el cual, cuando se daba el caso que teníamos dos resistencias del mismo valor, ya saben la fórmula, ¿ya? Y se sumaban las dos que están en serie que quedaban como resultado. Dejo de compartir, hagámoslo rapidito para concluir con esto y el día de mañana esperemos que ya no tengamos más inconvenientes, ¿ya? Y continuar con el horario que hemos estado acostumbrados. Si no molestarles, por favor, me disculpan. Tenemos por aquí una resistencia, otra resistencia. Tenemos otra resistencia que es un circuito bastante pequeñito. Y tenemos B acá. Cuando hablamos de A y B, compañeros, es de que aquí se alimenta, ¿no es cierto? La resistencia 1, en este caso vendría a ser resistencia 1 de 10 ohmios, la resistencia 2 y resistencia 3, que son las mismas, que en este caso vendría a ser de 100 ohmios y 100 ohmios. ¿Ya? Podemos analizar nosotros que en este circuito las resistencias, ¿sí? Prácticamente son las mismas. En paralelo. ¿Ya? Entonces, para poder aquí calcular la resistencia equivalente en circuitos en paralelos, recuerden, la resistencia equivalente R2 y 3 es igual a ¿qué? Al valor de la resistencia dividido para el número. Tenemos 2, ¿no es cierto? Que en este caso vendría a ser 100 ohmios dividido para las dos resistencias, que vendría a ser 50 ohmios. ¿Ya? 50 ohmios. Ya tengo la resistencia equivalente entre las dos. Facilito, ¿no es cierto? 50 ohmios. Me quedaba el circuito así. Ahora. Ahí ve. 10 ohmios de R1. Y la resistencia equivalente me salió 50 ohmios. En total, la resistencia total vendría a ser la resistencia 1 más la resistencia equivalente. Y esto vendría a ser 10 ohmios. No le veo muy bien, me disculpan. Más 50 ohmios.
y esto es igual a 60 ohmios. Fácil. Ya, hemos obtenido la resistencia equivalente de todo este circuito, 60 ohmios. 60 ohmios. Aquí quedó 50, 50 más 10, 60 ohmios. Fácil. Ya, permítame un ratito. ¿Qué tenemos a continuación? Ya. Compañeros, por favor, si es que pueden, para que quede como tarea para el día de mañana. ¿Les parece? Está fácil, que quede como tarea. Igual, si es que no lo logran sacar, igual queda como tarea. Por lo menos intentémoslo sacar, compañeros. ¿Sí, compañeros? ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, Ingeniero, por favor, ¿puede poner la diapositiva para Ya. poder tomar la Perdón. foto? Me disculpan. No les pasé. Sí, yo les paso, en este momento les paso. Ahí sí. Sí, lo siento. Ya. De ahí. Está fácil. En caso de que no puedan igual, no hay problema. Pero sí quisiera que me den mañana la respuesta correcta, compañeros. Y me la van a dar porque algunos van a integrar el sistema dentro de Proteus, ¿no es cierto? Y es Proteus con el ómetro ya les va a dar, ¿sí? Pero yo sí quisiera que realicen y de tal manera que los compañeros me puedan mostrar en sus camaritas que han hecho el ejercicio en una hojita, compañeros. ¿Les parece? Sí, ingeniero. No hay Ya. problema. Chévere. Ya, compañeros. Les pido nuevamente disculpas que tengo que yo viajar en este momento a la ciudad de Loja, ¿sí? Por eso les había convocado más tempranito, pero el día de mañana sí nos vamos a ver en horario normal para ya no molestarles, causarles más inconvenientes. Sí, compañeros, en caso de que tengan alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, ya saben, por interno, por medio de los canales de comunicación, sí, yo estoy abierto a cualquier comentario, cualquier sugerencia, compañeros. Sí, esperemos que esta semana terminemos de ver esta parte de circuitos resistivos y nos metamos netamente a lo que nos compete, a electrónica analógica, compañeros, ¿ya? Entonces, sin más quitarles tiempito, compañeros, y ya no cansarlos tanto, me despido, sí, que tengan un buen día, compañeros, ¿sí? Sí, ingeniero. Gracias, hasta luego. Se cuidan. Un abrazo, se cuidan, compañeros. Ya, Igualmente, compañero. gracias. Hasta luego.